Entonces, para empezar la clase de hoy decíamos que vamos a ver el perfil doble T. Lo que vamos a estudiar es cómo es las tensiones a lo largo de un perfil doble T. Vamos a comenzar estudiando este perfil doble T, cargándole la dirección del eje Z, es decir, donde se presenta la mayor inercia del perfil. Después buscaremos ver qué pasa si lo cargo en la otra dirección. La idea es volver a representar la terna. Acá tengo el eje Y, acá tengo el eje Z. Voy a cargar con una carga Z que tengo acá para ir poniéndole los nombres que utiliza la tabla de perfiles. Lo llama a este espesor TF, a esto lo llama BNF, a esta altura la llama D, y a este espesor lo llama TW. Entonces lo que queremos es, al igual que hicimos con la sección rectangular, nos interesa saber qué le pasa a este perfil desde el punto de vista de las tensiones de resbalamiento que nos trajo este señor, nuestro amigo Don Juravsky. Don Juravsky habló algo así como, dijo, mire, usted tiene un perfil, y la idea y la teoría que a él se le ocurrió desarrollar fue presentar un perfil de esta manera, y dijo claramente que esto era así. Y él vio que acá había un cortante y que por ende atrás había otro corte. Es decir, que entre estos dos cortantes se generaba, fíjense, eso daba un diferencial de momento, y es este diferencial de momento el que nos interesa estudiar. Este es el diferencial de momento que nos trae esa descompensación de tensiones entre las caras adelante y atrás. Recuerden, para que se puedan ubicar, este es el eje Y, este es el eje Z, y este es el eje X que está saliendo de la pieza por acá, acá está el eje X. Entonces, si yo procedo, vamos a empezar a estudiar las tensiones en el alma. Entonces, estudio las tensiones en el alma, y las tensiones en el alma vamos a cortamos, por ejemplo, por acá, para estudiar la incidencia que tiene ese diferencial de área, de momento actuante sobre esta porción que es la que nos interesa proceder a estudiar. O sea, si saco esa porción afuera, lo que quiero ver qué le pasa a esa porción es ver ahí está el perfil, ahí está el pedacito que quise sacar. Dice, acá va a actuar las tensiones generadas por este diferencial de M, van a actuar empujando hacia atrás esta porción que he cortado. ¿Cuánto lo van a empujar? Va a ser el diferencial de tensión, sigma X, por el diferencial de área, aplicada a esta porción que hemos dado en llamar área asterisco. Y por ende, lo que vemos es que en la cara inferior van a actuar tensiones que va a ser tensiones tau Z en dirección de X, que para poder establecer el equilibrio, si esto es una fuerza,
acá tendría que ver cuál es la superficie. La superficie sobre la cual actúan es, por un lado, el espesor, y por el otro lado, la longitud de aplicación, es decir, esta faja elemental que he tomado en consideración, diferencial de X, dice, acá está el equilibrio asegurado. Lo hemos planteado de esa manera. O sea, si lo vemos de frente, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, lo que pensamos es en esto. Este es el perfil que teníamos. Y lo que hemos hecho es esto. Hemos cortado y acá nos están apareciendo tensiones que dice que por Cauchy, como vienen hacia nosotros, esas tensiones van a estar actuando acá, siendo estas tensiones tau, xz, y lo que habíamos aprendido es que eso era Q sub z por el momento estático de la porción que resbala respecto a nuestra línea neutra, y nuestra línea neutra en este caso es la dirección de I, porque el corte es en Z, dice, dividido el momento de inercia por el espesor, y el espesor con el cual estamos trabajando es TW. Ahí está, ahí encontramos la expresión que nos interesaba. ¿Sí? Nosotros estamos trabajando con relación a esta dirección que es nuestra línea neutra. En este caso, nuestra línea neutra, si este es el eje Y, esta coincide con la línea neutra que estamos trabajando. Muy bien. Los valores que tengo acá son B en F, el espesor que tengo acá es T sub F, y lo que voy a tratar de ver es cuánto vale, porque fíjense, a lo largo de todo el espesor del alma, estos tres parámetros, Q sub Z, JI y TW, se mantienen constantes. Lo que sí varía es el estático. Entonces, lo que tendría que estudiar es qué pasa con el estático. Vamos a trabajar dividiendo el problema en dos partes. La primera parte podría ser estudiar todo el ala. Dice, si estudio todo lo que trabaja este estático, y después le sumo el resto de la sección transversal, que estoy analizando, que sería este segundo cuadradito para sacar el valor del total del estático, el momento estático que pretendo calcular en I respecto de asterisco, lo podríamos escribir de la siguiente manera. Va a ser B por T sub F, que multiplica A. Y ahora necesito la distancia que va desde este baricentro a esta línea, dice, desde acá hasta acá. Y esa distancia es fácil de calcular, esa distancia sería D sobre 2 menos T sub F sobre 2. Ahí está, dice D sobre 2 menos T sub F sobre 2. Ya calculé el primer pedacito, ahora tengo que ir al segundo. Dice, lo que tengo que tener en cuenta es que esta distancia que va de acá hasta acá es la variable que estoy analizando. Esto es Z. Entonces ahora tengo que trabajar con el segundo cuadradito. El segundo cuadradito dice, tiene un espesor que vale TW. Este espesor y esta altura que va desde acá hasta acá es la que tendría que ahora ponerme a analizar. Dice, esa altura va a ser, a ver, tratemos de ver cómo sacarla. Dice, D sobre 2, al que le resto T sub F, y al que le resto Z. Dice, ahí está, ahí tengo el cuadradito. Perfecto. Ahora lo que necesito a continuación es esta otra distancia, de acá hasta acá, para terminar de armar el estático. Y ese valor lo podríamos calcular, dice, ese lo podríamos sacar de esta manera. Si yo a este valor lo llamo Z, que es este término, y le sumo la mitad de esta altura, es decir, le sumo medio valor de D sobre 2
menos T sub F menos Z, ahí tengo el término que tendría que agregar acá. Dice, todo eso lo tengo que meter acá, dice. Z más la mitad de D sobre 2 menos T sub F Z, y ahí terminé de generar el estático. Una expresión fácil, amigable, chiquita. Si la compactamos un poquitito, lo que podríamos encontrar es que esta expresión obedece más o menos así. Tiene un término que es constante, que es el primero, dice B por T sub F sobre 2. D menos T sub F. Ese es el primero. Y el segundo, si se fijan, esto es parecido uno con el otro. Este Z se mete acá y aparece como más Z acá adentro. Con lo cual, esto nos queda algo así. Dice TW, sale el 2 fuera, y me aparece la diferencia de cuadrados. D sobre 2 menos T sub F. Todo esto elevado al cuadrado menos Z cuadrado. Ahí está. ¿Por qué era importante esto? Porque dice, entonces, a raíz de este Z cuadrado, a raíz de que esta variable está elevada al cuadrado, lo que nos va a indicar es que las tensiones que estoy buscando, que son las tau xz, va a ser una función cuadrática. Esto es todo lo que vinimos a buscar acá, que esta es una función cuadrática. Los valores más significativos podrían ser, por ejemplo, para el encuentro a la alma, o sea, para Z igual a menos D sobre 2 menos T sub F, eso es el encuentro a la alma, y el otro valor significativo es para Z igual 0. O sea, el estático de media sección. Bueno, para el primero, las tensiones van a dar estas tensiones tau xz, que calculé ahí, dice tau xz, va a ser igual a Q sub z sobre JI TW. Y ahora ingreso esto acá adentro, y dice, este término se me va, y me queda por B T sub F sobre 2 D menos T sub F. ¿Sí? Al ingresar este término acá, se me va a este término y me queda esta porción. Claro, lo que estoy analizando es justo en este encuentro. Ahí estoy tratando de analizarlo. Ahora, cuando lo hago para z igual 0, dice, esa expresión adopta la siguiente forma, dice, tau xz pasa a ser Q sub z y este estático, dice, este término se va, se hace 0. Entonces esto queda toda esta expresión que está acá. B T sub F sobre 2, D menos T sub F, y más TW sobre 2, que multiplica a D sobre 2 menos T sub F, esto elevado al cuadrado. Ahí está. Con lo cual, si hago ahora la representación de esas tensiones, lo que he encontrado es que este diagrama tendría que tener una forma cuadrática y se aparecerían dos valores representativos
uno aparece dibujado acá, y el otro valor aparece dibujado acá. Fíjense que si en vez de tomar menos hubiese tomado más, no cambia en nada, este valor de acá es exactamente igual que el de arriba, y acá aparece la función cuadrática expresando la ley de variación. Estas tensiones, para este caso, son todas positivas, porque coinciden con la dirección de terna que nos habíamos dado. Si hubiésemos puesto esta terna, por ahí daba con otro signo. Pero lo cierto es que acompañan la dirección del corte aplicado. Ahora, la duda que se presenta es, si yo quisiese continuar analizando qué pasa con las tensiones tau xz cuando estas tau xz ingresan en el ala. O sea, ¿qué pasa con estas tensiones, que son las tensiones tau xz, cuando yo ingreso en el ala? Dice, mire, lo primero que se aprecia es que en el punto de encuentro alma-ala hay un cambio abrupto de una de las variables. Dice, la variable que cambia en este lugar, es acá donde cambia, dice, cambia justo esta variable. En vez de tener el espesor del alma, tiene el ancho del ala. Con lo cual, al tener el ancho del ala, lo primero que me surge es, bueno, entonces acá, este valor tiene un salto abrupto acá y tiene un salto abrupto acá. Algo tengo certeza, que si yo analizo las tensiones correspondientes a este punto, necesariamente esas tensiones son cero. Quiere decir que acá podría despejar como ley de variación esta ley de variación. ¿Se entendió? Ahora, observen un detalle más. ¿Qué pasa si yo me paro con este valor de tensiones en un punto como este? Dice, si bien dan tensiones pequeñitas, dice, acá aparecería una tensión tau xz asociado a ese punto. ¿Por qué? Porque yo planteé que esas tensiones, al cambio de ancho, se distribuyen a lo largo de todo este ancho. Pero la presencia de una tensión tau xz justo en este punto, llamémosle B, la presencia de esas tensiones, y esas tensiones son incompatibles porque no tiene lógica que haya tensiones ahí porque la cara externa del perfil siempre es libre de tensiones. Todas las caras exteriores son libres de tensiones, con lo cual ahí tenemos un problema. Es decir, lo que hemos visto es que al entrar en el ala hemos hecho un cambio. Hemos cambiado TW, lo hemos cambiado por el D. Por el BF, perdón. Hemos cambiado por B sub F. Pero ese cambio nos trae una tensión tau xz que dice, esa tensión para un punto B es incompatible. ¿Se entiende por qué es incompatible? Acá empiezan las limitaciones de esta teoría. Dice, acá nos da un tau xz, dice, nos trae aparejado un tau zx que sale por Cauchy, pero este tau xz es tensión en cara exterior. Y tensiones en cara exterior, esto es incompatible. Dice, cuidado con esto, dice, esto que ha pasado, dice, es incompatible, no lo puedo aceptar, no puede ser que sea así. Entonces, acá empiezan las limitaciones propias de esta teoría. Está dentro de las limitaciones de Jurafsky el problema, dice, cuidado que esto no lo puede aceptar.
tendría que sacarse. Alguien dijo, si yo analizase lo que le pasa al ala, en las tensiones tau XZ deberían, si analizo el ala, piensen conmigo, analizo el ala, según este concepto de tensiones en cara exteriores nulas, vamos a agregar esa palabra para que quede claro expresado, nulas, yo lo que tendría que decir es que, mire, acá es nulo, y si hay una variación, estas tensiones deberían ser así. ¿Se entiende por qué? Porque para un caso como este, tendría que tener un diagrama de este tipo. Bueno, es una disquisición no significativa. Nosotros nos vamos a quedar limitándonos el estudio dentro de lo que es propiamente el alma. No nos vamos a meter en el ala. A algunos autores se les ocurre plantear una ley de variación lineal, pero se limitan a extender el ala, el alma, dentro del ala y reducen el problema a esta porción. Dice, es como si yo solo tomase esta sección rectangular y hacen esta disquisición. Nosotros nos vamos a limitar a estudiar esta condición. ¿Por qué? Porque no va a dar exactamente el valor del cortante, la integración, pero va a dar suficientemente parecido. No nos interesa ir con el resto de las condiciones. ¿Se entendió? Sigo. Ahora, cambio de escenario. ¿Qué quiero estudiar? Quiero estudiar lo mismo, pero en el ala. Entonces, ahora quiero determinar las tau en el ala. Ahí está. Determino tau en las alas. O sea, la preocupación que me surge es, si yo corto el ala y me aparece una pieza cortada así, me va a quedar un perfil doble T manco. Miren, me va a quedar así. Para presentar el problema, lo que más me interesa, que ustedes lo puedan llegar a apreciar. Corté, acá aparece el resto del perfil, dice, acá está la pieza, y acá vamos a dibujarle a continuación, para un lado y para el otro, los pedacitos de las alas que saqué, para ver si se logra entender lo que trato de mostrar. ¿Qué quiero estudiar? Quiero ver si hay tensiones a lo largo de las alas. Es una preocupación que tengo. Dice, ¿habrá tensiones debido al cortante en Z? ¿Habrá tensiones en las alas? Dice, si extiendo por acá, dice, acá tendría la porción que me falta, que no analicé. Ahí está. Dice, ahí empieza a aparecer los pedacitos no analizados. Miren, ahí está. Vengo por acá y me aparece un pedacito más por acá. ¿Se entendió lo que dice? O sea, si vuelvo otra vez con la idea, dice, acá tengo el cortante. Este es el corte en Z. Quiere decir que en la cara de atrás también hay un corte en Z. Es decir, que por acá hay un diferencial de M actuando, que es el que trae el problema. Dice, este diferencial de M hace esto. Entonces, si pienso en este diferencial de M actuando, por ejemplo, sobre
esta superficie, imagínense que empezamos por acá, por este pedacito, dice, ¿qué pasa si ese diferencial de M actúa acá? Dice, mire, ese diferencial de M lo que va a hacer es empujar esa porción del ala que usted separó con una fuerza que es la integral extendida a esa área asterisco, siendo ahora el área asterisco esta área asterisco, esta que está acá, dice, por el diferencial de tensiones, por el diferencial de área. Esa es la acción que provoca este diferencial de M. Con lo cual lo que veo es que acá, por Juravsky, deberían aparecer, para conservar equilibrio, unas tensiones que deberían llamarse tau, ¿sí? Estas son en dirección I, ¿sí? En dirección I, porque para que recuerden, por acá está I, por acá atrás está Z, y por acá aparece el X. Dice, entonces son tau I en dirección de X que actúan sobre esta porción de área, y esa porción de área, si esta longitud es diferencial de X, dice, sería por diferencial de X y por el espesor. Pero ¿se acuerdan? El espesor era T sub F. Dice, ahí restablecí equilibrio. Y lo que se pone de manifiesto es que si acá aparecen tensiones con esta dirección, quiere decir que en la cara de frente, por Cauchy, aparecerían tensiones así. O sea, si yo empujo acá, dice que las tensiones de resbalamiento en la cara esta, que no lo logro ver, aparecen dibujadas así, quiere decir que sobre esta cara vienen así. Y ahora, ¿qué pasa al revés? Dice, bueno, ahora tiro de acá y tiro de acá, y entonces las tensiones de resbalamiento entran en el perfil. Las tensiones de resbalamiento entran en el perfil, por Cauchy salen así y salen así. Lo que necesitaría es poder encontrar en este berejunje de cantidad de flechas para un lado y para el otro, a ver si puedo encontrar cómo son. En principio, lo que sí sé es que si miro este dibujito y pongo de relieve las tensiones en las alas parecerían tener esta dirección. Dice, algo me indica que lo que le pasa acá es lo siguiente. Estas tensiones, si este es el eje Y y este es el eje Z, estas tensiones van a ser negativas acá, porque van hacia allá. O sea, estas van hacia allá. Dice, positivas, estas que están acá, no sé, van para acá. Dice, estas tienen esta dirección y esta dirección, con lo cual acá va a aparecer un positivo y por acá va a aparecer un negativo. Lo que faltaría es saber cuánto valen, pero eso podríamos hacerlo fácilmente. Dice, es cuestión de sacar el estático de esa porción para llegar rápidamente a una cuenta. A ver, lo que propongo es esto. Cuidado, no confundir, por favor. No confundir. Si este es el corte en Z, por más que ahora estoy cortando con esta dirección, es decir, estoy analizando qué le pasa a esta porción de área, lo que tengo que respetar es que mi línea neutra, por más que cambie la dirección de corte, sigue siendo esta la línea neutra en juego. Eso no lo puedo dar vuelta, porque no depende de qué dirección corte, depende de qué cortante aplique. Ahora, lo que estoy tratando de ver es, respecto del eje Z, que es este que está acá, ¿cuánto vale ese estático? Esto es Z. ¿Por qué digo que cuánto vale ese estático? Porque miren, la expresión que quiero analizar son tau, x, y, son esas expresiones, tau, x, y dependen de quién. Dependen, dice, la expresión de Juravsky decía Q sub Z por el momento estático respecto de I, del área de la porción que resbala, sobre
la inercia, y ahora lo que ha cambiado en juego es que esto que está acá es el espesor de corte. Ese espesor de corte es T sub F. Antes era TW, ahora es T sub F. Ahí está la cuestión. Dice, he cambiado eso. Entonces, veamos de resolver ese pequeño problema. ¿Dónde tengo el problema a resolver? Dice, mire, lo que se modifica es este término. Si usted pudiese escribir este término, ahí tendríamos cómo es la función. Si es cuadrática, si es lineal. Depende del estático, porque el resto son unidades constantes. Entonces lo que voy a intentar escribir es cuánto vale el momento estático de la porción que resbala. Y digo, ese momento estático vale. Dice, vale por un lado T sub F, que multiplica a B, que era el ancho total de la pieza, o B sub F, como lo quieran llamar, B, dice B sobre 2, entendiendo que esto es B, esto es B, B sobre 2 menos Z, ahí está. Dice, y ahora necesito la distancia, pero cuidado, la distancia que necesito encontrar sigue siendo con relación a esta línea neutra. Es decir, esa distancia, esta distancia que está en juego, es la mitad de D sobre 2 al que le resto la mitad de T sub F sobre 2. O sea, acá pongo D sobre 2 menos T sub F sobre 2. Ya está, ya encontré uno de los elementos que me interesaba. Entonces, observen un detalle. A diferencia del anterior, la variable que entró en juego está acá. Con lo cual lo que me está cantando es que esta función, a diferencia de la anterior, no va a ser cuadrática, sino que va a ser una función lineal. Eso es lo que me está diciendo esta expresión. Dice, esta es una función lineal. Perfecto, ya lo tengo. Entonces, ahora podría hacer lo siguiente. Vamos a los bordes. Los bordes serían para I igual a B sobre 2. Para I igual a TW sobre 2. Es decir, justo en el borde encuentro a la alma. Ahí tendría que salir a calcular los dos valores. Dice, este valor, que es uno de los significativos, observen lo que pasa con el tau xi. Cuando meto B sobre 2, acá se me anula este término. Dice, este es 0. Dice, y este valor que está acá, dice, bueno, ese lo que me interesa decir es que este va a ser el máximo que se va a presentar. O sea, si se entendió, lo que digo es que acá voy a tener un juego de tensiones que va a ser lineal hasta este encuentro, ahí, y esto es negativo, a diferencia de lo que pasa acá que dice, esto va a ser lineal, pero este va a ser positivo, termina en 0, acá es positivo, y acá es negativo, y termina en 0. Acá están los valores que me interesa marcar, y que las funciones son lineales. Funciones lineales. Ahí está, ya encontramos las tensiones en las alas. Nos interesa el nudo de encuentro, este nudo, el que se da en el encuentro, no lo vamos a estudiar, ese nudo no nos va a interesar meternos ahí. ¿Sí? Algo que es importante, miren, las limitaciones que Juravsky nos viene generando, estas limitaciones de Juravsky que vienen apareciendo por varios lados, en general no son significativas para la ingeniería. Lo podemos dejar acá, no son significativas. No van a traer mayores problemas. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio
que nos va a aportar una idea de dónde estamos parados. Cuando hablo de esas limitaciones, hablo de este encuentro. Todo eso no nos va a traer mayores problemas. Lo que tengo que tener cuidado es que la relación de las piezas que estoy estudiando, es decir, ¿se acuerdan la relación del H sobre B que habíamos hablado? Dice, esa relación va a dar un tau medio y ese tau medio va a ser aproximadamente un tau verdadero. O sea, bastante próximo con el valor que me interesa a mí. Eso es lo que quiero dejar acentuado. Repasemos un minuto las ecuaciones de equivalencia para cerrar este perfil. A ver si nos verificó o no nos verificó, qué nos pasó con estas ecuaciones de equivalencia. ¿Por qué hago hincapié con estas ecuaciones de equivalencia? Porque van a ver que cuando perdamos la doble simetría, nos va a aparecer un problema nunca visto, algo nuevo. Dice, al perder la doble simetría, vamos a hacer un cambio importante. Vamos a decir, de ahora más, el centro de reducción no va a ser más el baricentro. Qué bien. A ver, planteo las ecuaciones de equivalencia. Primera condición, ¿hay alabeo? Dice, mire, sí hay alabeo. Ya lo vimos que teníamos un alabeo. Dice, alabeo hay. Pero como ese alabeo es pequeño, vamos a aceptar que las deformaciones epsilon x son pequeñas y por ende las tensiones sigma x son iguales a 0 y entonces aparece que esta ecuación es 0, que esta ecuación es 0, que esta ecuación es 0. O sea, este juego de tres ecuaciones, estas tres que fueron las que corresponden a tensiones normales, estas tres se verifican porque no hay tensión normal. No hay momentos flexores, no hay tensiones normales, debidas al cortante, ¿no? Después veremos que debidas a la flexión siguen apareciendo las tensiones, pero debidas al cortante no nos traen problemas. Ahora, lo que nos interesa ver es qué pasa con el corte. Entonces, si yo tengo esta pieza, querría ver, ¿se acuerdan las tensiones en las alas son así? Negativas y positivas por acá. Si yo procedo a integrar esta tensión a lo largo de esta superficie, lo que encuentro, saquemos esta situación que no es agradable, ahí está, dice, encuentro una resultante que tiene esta dirección. Si integro esta tensión sobre esta superficie, encuentro una resultante que tiene esta dirección. Lo podríamos llamar H, por darle un nombre, horizontal. Y lo mismo me pasa acá, salvo que estas vienen al revés. Este es H y este es H. Si integro estas tensiones, estas tensiones
dan una fuerza que podríamos llamar vertical acá. B. Y ahora observen lo siguiente. Esas tensiones son positivas. Observen lo siguiente. Si yo planteo Q sub I, Q sub I es la integral de tau xi diferencial de A. Ahora, este integral tiene que ser 0. Y observen que se verifica, dice, acá tengo H con H se contraponen, H con H se contraponen, da 0. Ahora vengo a buscar esta, dice, quiero calcular esta, Q sub Z. Dice, esta integral, extendida a toda el área, son las tau xz, diferencial de A. Y ese valor va a ser aproximadamente, no va a ser exactamente igual, va a ser aproximadamente igual a B. ¿Y por qué aproximadamente? ¿Se acuerdan que por acá había toda una indefinición en esta porción? Bueno, eso va a dar de que casi va a dar igual a B. Y una última ecuación, que por ahora va a seguir verificando, habla del momento torsor. ¿Se acuerdan que el momento torsor lo habíamos expresado hace un tiempo atrás como la integral extendía todo el área, y acá poníamos tau xi diferencial de A por una distancia, que en ese caso era z, y acá venía tau xz diferencial de A por una distancia que en este caso era I. Una tenía signo positivo, este era positivo, este era negativo. Pero acá si miran, si yo me paro en el baricentro y analizo lo que pasa con estas fuerzas, esto dice que el torsor sigue siendo 0. Bueno, hasta acá las ecuaciones de equivalencia no nos han traído mayor problema. ¿Qué es lo que nos interesa marcar? Dicen, mire, lo que se pone en evidencia es que si yo analizo este perfil, vamos a ver cómo viajan estas tensiones. Y dice, estas tensiones viajan de esta manera. A ver si están de acuerdo conmigo. Parecería que las tensiones tienen este recorrido. ¿Sí? Eso para un mismo cortante Q sub Z, parecería que esta es la línea de tensiones que está jugando. Están haciendo este recorrido. Con lo cual, todo hace pensar que si yo tengo un perfil con ángulo entrante, acá donde tengo el ángulo entrante, tengo concentración de tensiones. Entonces, una de las cosas que podríamos hacer es lo siguiente. Vamos a tratar de reducir esa concentración de tensiones. Vamos a darle un radio que permita salir de esa condición de ángulo entrante. Modifico y hago esto con el perfil. Hago esta rectificación del perfil. Le pongo una unión curva entre el ala y el alma. Y finalmente va a aparecer un redondeo acá, porque las tensiones en la esquina tampoco nos van a ser de utilidad. Saco esos dos bordes y ahí perfectamente me queda definido
el perfil doble T. ¿Se entendió esto del flujo de tensiones, cómo se va dando? Dice, ahí aparece claramente el perfil doble T. Te Bien. hago una pregunta, Mario. Sí. Las tensiones, o sea, el flujo de tensiones jamás puede pasar por afuera de la figura, ¿no? No, Usted lo dibujó así para después dibujar el radio nada más. claro. Para que se vaya acusando de que voy metiendo todo adentro, desde el ala voy metiendo al alma, y en el momento en que lo trato de ingresar tengo que darle una curvatura distinta, tengo que salir de ese ángulo entrante. Es eso lo que trato de marcar. Perfecto, era para aclarar nomás, gracias. Bien. Sí. Mario, ¿Puedo hacer una pregunta yo también? Por supuesto. Dale, ahí está. Yo me hago un mate. Vos pregunté, yo me hago un mate, dale. Vale. ¿podés repetir qué es esa B corta del dibujito de la izquierda? Sí, cómo no. Eso mismo te iba a preguntar yo. Mirá, si vos integrás todo estas tensiones que están acá, si vos ahora lo vamos a hacer, ahora vamos a hacer un valor numérico para poder poner en juego. Integro estas tensiones. Estas son las tau X de dirección Z. Si integro las tau XZ sobre esta superficie que está acá, la integración de las tensiones tau XZ sobre esta área me da una fuerza. Lo mismo había hecho acá. Integré esta tensión, que era positiva, la integré sobre esta área. Y saqué una fuerza. Esa fuerza es H. Hice lo mismo acá, integré sobre esta área estas tensiones que eran negativas. Las H entre sí se oponen, con lo cual es cierto que el corte en I es nulo. El corte en Z tiene que aparecer, porque acá yo tengo sí o sí aplicado un corte en Z, acá hay un corte en Z, con lo cual la integración de estas tensiones debería ser el valor del corte en Z, no da igual, está muy próximo, 0,95 casi da, pero eso es producto de que estoy dejando de considerar estas puntas de acá, y finalmente ese valor de B pasa por baricentro. Ahora miren, si me paro en el torsor, y es importante mirarlo desde acá, porque dentro de muy poquito se va a romper esta condición. Si me paro en baricentro, esta y esta, y esta dan torsor nulo, y esta da torsor nulo. Esa condición en un instante más se va a perder. ¿Salvé la duda? Bárbaro. Bien. Sí. Mario, Sí. Te escucho. sí, perdón. Cuando aproximamos con el alabeo, estamos dando por sentado que ese de M que dibujaste arriba es 0. Cuando dibujaste los esfuerzos de corte, sí, arriba de eso. Arriba de esto. Acá. Ese de M No, ¿es 0 o qué? No es 0, no es 0. Yo lo que digo es que este alabeo, si estás por acá parado, es esto. Sí. Cuando vos te metés pensando en el alabeo, aceptamos que estas deformaciones que se presentan producto del alabeo van a ser muy pequeñas, o sea, no nos van a generar mayores tensiones. Quizás no estás del todo feliz esta expresión presentada de esta manera porque uno trae a confusión, porque dice, este diferencial de M se origina a raíz de que hay flexor. Entonces uno dice, ¿por qué lo pone así? Bueno, si quieren, sáquenla si no les gusta, porque por ahí no es del todo feliz. Acá va a haber tensiones, pero no generadas por el cortante. El cortante no va a traer tensiones acá. ¿Por qué no trae? Porque si bien es cierto que hay alabeo, hay deformaciones pequeñas, esas deformaciones son tan pequeñas en lo longitudinal que sus tensiones originadas, o si querés, el diferencial de tensiones que se originan, son 0. Sí va a aparecer flexor debido a la flexión. ¿Muy claro?
Claro, perfecto. Gracias. No, de nada. Entonces, ahora lo que voy a hacer es plantearme, ¿qué pasa si en vez de trabajar con el perfil doble T cargado con un Q sub Z, lo cargo con un Q sub I? Con Q sub I. Eso es lo que quiero hacer. Quiero meter esta expresión con Q sub I. Entonces, ahora lo que hago es esto. Trabajo con este perfil y lo cargo al revés. Y me pregunto, ¿qué pasa si lo cargo al revés? Ahora lo que le voy a poner es un Q sub I así. Entonces, comienzo por analizar el alma. Analizo el alma. O sea, si analizo el alma, lo que planteo es cortar acá. Es importante que quede en claro una cosa. Si este es Q sub I, esta es la línea neutra que tengo que analizar. Tengo que tener cuidado cuál es la línea neutra. Y ahora, lo que corté para analizar el alma es una porción. Corto esta porción. Y quiero ver cuánto valen las tensiones que se originan. ¿Se acuerdan? Eran las tau XZ. Las que aparecían acá sobre esta porción eran tau X de dirección Z. Y esas obedecen, según lo que hemos visto, a Q sub I por el momento estático de la área que resbala. Cuidado, respecto del eje Z, ahora se invirtió. Por el JZ, cuidado. Y ahora el espesor que tengo acá es el que habíamos llamado TW. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale el momento estático de esta porción respecto de este eje? Vale siempre 0. Vale 0, quiere decir que estas tensiones sí o sí son 0, y si quieren, para que nos quede grabado, es producto de que este estático es nulo. Ahí lo tengo resuelto. Dice, entonces analizo el ala. A ver qué, en algún lado tiene que haber valor. Analizo el ala. ¿Y qué pasa en el ala? Dice, lo que quiero analizar es qué pasa si corto acá, por ejemplo. Y eso es trabajar con una distancia que está puesta por acá. O sea, una distancia ahí. Y lo que va a aparecer es una tau, una tensión tangencial en la dirección de I, que vale Q sub I por el momento estático, con la única diferencia que cambia acá JI y acá aparece TF. Ahora, ¿cuánto vale el momento estático que quiero calcular? Porque me interesaría saber cuánto vale ese momento estático. Dice, vale, este valor era TF, ese lo tengo, eso es TF, que multiplica a este ancho que está de acá hasta acá, esta porción es la mitad del ancho total al que le resto I, dice B sobre 2 menos I. Y ahora necesito la distancia que va desde acá hasta acá para sacar el estático. Y esa distancia que está ahí, dice, podría ser considerada como I más la mitad de B sobre 2 menos I. Dice, esa distancia ya sabemos que la podemos escribir como un medio de B sobre 2 más I. O sea, todo lo que me indica este estático es que esto va a quedar
expresado de esta manera. T sub f sobre 2, que multiplica A. Y acá hay diferencia de cuadrados. B sobre 2, esto al cuadrado, menos I cuadrado. ¿Qué me dice esto? Dice, mire, acá está indicando que al haber la variable elevada al cuadrado, la función que está por sacar es una función cuadrática. O sea, si represento las tensiones acá, lo que me está diciendo es que tengo tensiones con funciones cuadráticas. Dice, para este cortante aplicado acá, un corte en I, lo que aparece acá es una función cuadrática y por acá aparece una función cuadrática. No me meto en el alma, pero lo que me aparece es así. ¿No? Son todas positivas. Dice, todas estas viajan por acá con esta dirección. Es todo lo que tengo. Tengo aplicado sobre las dos alas el valor del cortante. Todas aparecen dibujadas con esta dirección. Ahí está. Positivo, positivo. Quiere decir que esto que se conoce como flujo de tensiones acompaña la dirección del corte aplicado. Estas son tensiones tau X en dirección de Y y son todas positivas. Y no aparecen tau XZ, no aparecen tau XZ. ¿Dudas? Hay una pregunta. Sí. ¿No sería tau ZI ahí arriba? Porque XZ sería saliente a la hoja, ¿no? Y si pones un corte en I, ¿cómo te va a aparecer algo saliente a la hoja? No aparece. O sea, lo que está diciendo que es nulo ahí arriba. Pusiste corte en I. Es corte en I, ¿verdad? Quiere decir que cuando yo corte por acá, lo que tengo es una cara en I y la dirección, perdón, es un corte tau XY. Está bien lo que digo. Perdón, Mario, estoy hablando de arriba, en realidad, del área verde. Ah, sí, me equivoqué. Sí. Este en el alma es tau XZ, este está bien. La verdad que no lo sigo, porque si el corte está en I, Estoy analizando las tensiones acá. La cara en estudio es una cara en X. Y lo que quiero es ver cuánto vale la dirección en Z. En Z es para abajo. Con lo cual son tau X de dirección Z, para abajo. ¿Está bien esto? ¿Qué es lo que no logro explicar con claridad? ¿Dónde te perdiste? ¿no te aparecería un corte en dirección I? También debido a ese corte en I que estás generando ahí en la parte verde. La parte verde, acá en la parte verde. Cuando yo corto acá, estoy buscando cuánto valen las tensiones que tienen esta dirección. Esta dirección. No las quiero marcar para que no queden dibujadas tensiones que no hay. Bueno, ¿no te parecería una tensión, o sea, en esa lineacita verde que pusiste ahí, ¿no te parecería una tensión en dirección I? No. Bien. Ahora entendí la pregunta. No. ¿Entendés? Está bien la pregunta. Mira, vos lo que te está preguntando es esto. Vos estás cortando esta porción que está acá, ¿no es verdad? Y te estás preguntando, si vos al cortar por acá, que es el corte que vos practicaste, ¿sí? Vos al tener un cortante en la dirección de I, lo que tenés es, vamos a dibujarla acá abajo, para que se entienda, dice,
yo tengo un corte en I que actúa en esta cara. Y tengo por detrás, este corte en I, tengo por detrás otro corte en I que actúa en la cara de atrás. Con lo cual, acá tengo una cupla, pero esa cupla que tengo, esa cupla aparece dibujada sobre este plano inclinado que está acá. Vamos a dibujarla acá. Sobre este plano que está acá, como lo hicimos en el caso anterior. Más abajo, tengo que ir hasta el baricentro, perdón, me equivoqué. Tengo que ir al baricentro para poder dibujarla. Pero Mario, eso de entrante al perfil no sería dirección X. Según el dibujo que vos hiciste arriba. Sí, tenés razón. Me equivoqué otra vez. Me estoy perdiendo con lo que trato de mostrar. Tenés razón. Me estoy perdiendo porque él está perdido en la dirección y me perdí yo con él. Lo que tengo es un corte acá. O sea, yo tengo un corte acá, que es un corte en I, y lo que tengo atrás es por detrás un corte en I. Pero lo que no aparecen es tensiones acá abajo. Dice, estas tensiones que están acá abajo son 0. Y esas tensiones llevan a que estas tensiones, estas, son 0. Y son 0 porque el estático es nulo. No hay variación de tensiones a lo largo de esto, no aparecen tensiones. Lo que él pregunta es, ¿por qué, si el cortante es así, las tensiones no están acompañando esa dirección? Entiendo yo que es esa la pregunta. O sea, Sí, sí, ¿por sí. qué miro la tapa de abajo para ver el perfil, miro la tapa de abajo? Y él pregunta por qué la parte de abajo yo sigo analizando tensiones que tengan esta dirección y no analizo las tensiones que tienen esta dirección. Eso es lo que él está preguntando. Los cortes son iguales, es por eso, ¿no? Creo que ahora lo veo. No, lo que O pasa sea, QNI se cancela con el de atrás y no te hace falta que haya tensiones. es que no te hace falta que haya tensiones. O sea, si el diferencial de momento que nos queda, lo que genera tensiones, como no hay diferencial de QNI, tampoco tendría sentido que haya tensiones para cancelarlo, De momento ¿no? te aparece por acá abajo, ese diferencial de momento aparece dibujado por acá abajo y ese diferencial de momento, ese diferencial de M, pasante por el baricentro, para que se pueda seguir, ese diferencial de M, si este es el corte, dice, el diferencial de M es así. Así hay diferencial de... Ese es el diferencial de M, está acostado. Perfecto, sí. Estas tensiones no aparecen. No sé si lo llegué a explicar con claridad o te lo dejé en la nebulosa y en la confusión. ¿Lo expliqué con claridad? Por ahí hace falta mirarlo un minuto para ver si lo puedo terminar de interpretar el problema, ¿no? Sí, después lo miro bien y lo veo. Gracias. Hacer Yo, un Mario, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. No entiendo, no, me perdí porque uno está dividido por el momento de inercia en Z y otro por el momento de inercia en Y. Porque me equivoqué. Perfecto. Ya te resolví tu duda y te agradezco. Cuando lo transporté, me confundí. Siempre, si este es el corte en I, el momento de inercia es en Z. Propongo hacer un pequeño ejercicio para tener una idea de valores. Miren, lo que propongo es esto. Si yo tengo una viga simplemente apoyada de 4 metros de luz y en el medio le pongo 5.000 kilos, me pongo una carga de 5.000 kilos, o sea, 50 kilonewtons. Esto me da un diagrama de momentos flexores de esta manera, donde este valor máximo es P por L sobre 4. Vamos a definir la longitud esta.
Esto es L igual a 4 metros. Entonces, esto es P por L sobre 4. Con lo cual, acá tengo 50 kilonewton metro. La tensión admisible para un acero está en el orden de los 15 kilonewton centímetro cuadrado. Quiere decir que si yo busco definir qué perfil T es capaz de resistir esto, lo que tendría que hacer es una cuenta simple que sería hacer la determinación del módulo resistente necesario, que saldría, tiene que ser mayor o igual, saldría de hacer 50, mejor 5000 kilonewton centímetro dividido 15 kilonewton centímetro cuadrado. Y eso dice que da un valor de 5000 dividido 15, da 333. Con 33 centímetros cúbicos. Entonces, una de las cosas que podría hacer es ver si encuentro ese perfil. Para lo cual tendría que entrar en tabla de perfiles y a ver si en la tabla de perfiles puedo encontrar ese perfil. A ver si está acá la tabla de perfiles. Tabla de perfiles. Comparto. Vengo acá y le comparto la tabla de perfiles, que es esta. Ahí está. Comparto la tabla de perfiles y dice, necesito encontrar un perfil T. Bueno, por acá debe haber un T. Ahí está, acá está el T. Agarrando el T y dice, necesito uno que tenga en X un valor 333. Dice, el 354, que es esta tira que está acá, dice, ese me resuelve el problema. Copio algunos datos de eso, ustedes cópienlo conmigo para que les quede. Lo que voy a hacer es usar un IPN 240, lo copio acá, lo estoy copiando en la hoja, que tiene un S que vale un SI de 354, y voy a arrastrar algunos datos que están ahí para que me sean de utilidad. SX. ¿Cuál es SX de 352. El SX que está acá, que es 354, según mi terna es SI. ¿Es eso? Ah, está bien. Entonces copio algunos datos de ahí porque después los voy a necesitar, voy a copiar altura, espesores, todas esas cosas que en un instante más lo voy a necesitar, y lo dejo transcrito en la hoja. Dice que el B es 106, 240 en alto. El espesor del ala dice que vale 1,3, 13,1, perdón. 13,1, y el espesor del alma dice 0,87, 0,87, ahí está. 8,7 dice que vale. 8,7, para dejar todo en milímetros. Un dato más que me voy a necesitar un poco más adelante es el JI, y el JI es 4250. Ese me va a ser de utilidad, 4250 centímetros cuarta. Y fíjense que acá hay un dato que me puede ser de utilidad un poquito más adelante. Miren, acá habla de un momento estático de la mitad de la sección. Vamos a copiarlo. Dice que ese momento estático, que acá lo llama Q sub X, yo lo voy a llamar Q sub Y. Fíjense que está en centímetro cubo y vale 206 centímetros cubos. Habla del estático de media sección. Vuelvo acá, copié los datos que tenía. Todo lo que hice fue transcribir algunos datos,
Ya sé ese perfil cuánto está, ahora voy a tensiones tangenciales. Quiero ver qué pasa con las tensiones tangenciales y me encuentro que ese perfil tiene un cortante que es así. Ahí es el cortante. Donde esto es negativo, esto es positivo y esto es 25. Porque es la mitad. Entonces, vamos a empezar a estudiar qué pasa con el ala del perfil. O sea, ahora estudio las tensiones al corte. Verifico al corte. Quiero saber si habiendo adoptado ese perfil el corte está cubierto o no. Entonces, verifico el corte. El primer valor que voy a estudiar es acá. Dice, yo quiero estudiar justo en este encuentro. A ese lo voy a llamar 1,1. Ahí voy a estudiar. Voy a estudiar las tensiones en el ala que son tau xi. Las tau xi van a ser, si tomo de este lado, 25 kilonewton. Abajo tengo que poner la inercia. La inercia 4250. Tengo que poner el 13,1. Cuidado que acá tengo que cambiar. Tengo que ir a 1,31. 1,31. Y acá tengo que poner el estático. Este es el más laborioso de los dos. Vamos a poner el estático de esa porción. O sea, por las dudas no se entienda. Lo que quiero estudiar es qué pasa cuando corto y estudio acá. Corté acá el perfil. ¿No habías cambiado a 5000 kilonewtons la carga? ¿O no? No, eran 5.000 kilos, para que tengas idea, 5.000 kilos. Kilos. Claro, pero cuando dimensionaste el S necesario, pusiste 5000 kilonewtons. Por centímetro. Claro, de kilonewton metro Ah, a está. kilonewton centímetro. Está bien. No, perfecto. Y ahora voy a sacar el estático. Y el estático dice que es así. Tengo un ancho que es 10,6. Es este ancho que está acá, 106 decía, 10,6. Y a ese 10,6 lo divido a la mitad y le resto la mitad de 0,87. 0,87 la mitad. Estoy sacando el estático de esa porción, ¿no? Que lo multiplico por el espesor, que es 1 por 31. 1,31, ahí está. Y ahora necesito la distancia que va. Recuerden, por favor, no confundirse. Es respecto de esta línea. Este sí de la línea neutra. Quiere decir que lo que voy a calcular es esta distancia, de acá a acá. Esa es la distancia que voy a calcular. Y esa distancia la calculo como. El perfil es un 240, quiere decir que eso es 12. Y a 12 le resto la mitad del ancho de arriba. Y eso es 1,31 la mitad. Ahí está. Con lo cual, si saco acá, podría llegar a tener el valor de las tensiones en ese punto. Hago una cuentita mínima como para ver qué da. Miren. 25 que multiplica a 10,6 menos 0,87 dividido 2 por 1,31 por 12, tengo que abrir un corchete, 12 menos 1,31 la mitad cierro, divido por 4.250, divido por 1,31 y me dio que las tau xi son 0,325 en kilonewton centímetro cuadrado. Ese es el valor más grande que encontré. Y ahora necesito dos valores más. Ahora voy a ir, esto fue en el ala. Ahora voy a ir a... Mario, una consulta. Sí. ¿El 4250 multiplica el 131 o están divididos? No, dividiendo al 4...
divide 4,250 y divide 1,31. Ah, listo, gracias. ¿Pero me equivoqué? No. No. No, porque pensé que en la cuenta estaba multiplicando y vos dividiste, pero lo hiciste bien. Sí, dividí, hice eso. Eso. Si querés te lo muestro, pero creo que está bien, porque el resultado está bien. Sí, está bien, está bien. Saco el alba. Voy al alba. En el alba necesito dos valores. Un valor es este. Lo escribo acá. Un valor es este, el 2,2. Y otro valor es este, el 3,3. Ahí, necesito esos dos. Las tensiones en el alba son tau XZ. Entonces, tau XZ. Y esas van a definirse de esta manera. Dice, es 25 kilonewton. Eso sigue siendo igual. Por 4.250 abajo, sí señor. Y ahora el espesor que entra en juego es 0,87. Y lo que me cambia es el momento estático respecto del eje Y de la porción que analice. Entonces, para el tau 2,2, el momento estático que analizo, el S22 de la porción de arriba, es igual al ancho B, ¿no? El ancho B era 10,6. Que multiplico por el espesor de esta porción, ¿no? Lo que estoy analizando es todo este cuadradito con referencia a este eje que está por acá abajo, que es el I de la línea neutra. Entonces tengo 10,6, tengo 1,31 acá, y tengo esta distancia que va desde acá hasta acá. Por 1,31, y la distancia esta que usé acá me sirve. Dice por 12 menos 1,31 sobre 2. Ahí está. Cuentas. Para ver cuánto vale el tau 2,2. 25 kilonewton. Bueno, 25. Dividido 4.250. Dividido 0,87. Por 10,6. Por 1,31. Por 12 que le resto 1,31 la mitad. Cierro y ese valor me dio 1,065. Dice que el tau 2,2 es 1,065 kilonewton centímetro cuadrado. Ahora, el que más me interesa es el tau 3,3, pero resulta que la tabla del tau 3,3 me da el medio momento estático, o sea, este valor me lo entrega tabulado la tabla, este me lo da la tabla, ahí está en tabla. Este valor del estático con respecto a este eje es 206. Este Q, que así se llama Q sub I, es 206, lo saqué de tabla. Entonces ahora si hago esa cuenta, vengo acá y digo 25 dividido 4.250 dividido 0,87 y multiplicado por 206 me da 1,393. El tau 3,3 me da 1,39 kilonewton centímetro cuadrado. Para cerrar, acá en esta esquinita, hagamos un perfil laminar chiquitito como el que tenemos en juego, ahí. Y tratemos de hacer una representación a escala de los valores de tensiones comparados. Vamos con las tensiones normales. Para saber el valor de la tensión normal, debería reemplazar el 354, no usar el 333. Miren, 5.000 dividido 354, me dice que eso es 14,12. Quiere decir que si represento las tensiones normales, esto es 14,12. Lo represento grande para tratar de dejar espacio para poder representar las tangenciales.
Dice, acá tengo negativo, acá tengo positivo, esto es 14,12. Y ahora voy a representar las tangenciales. Dice, las tangenciales aparecen dibujadas, estas todavía tienen alguna escala. Esto es 1, y esto es 1,4, y esto es 1. Esto es 1,4, y esto es 1,07. Y cuando represento las tensiones en el ala, dice, bueno, estas ya casi ni las puedo representar, porque esta es positiva, viene para acá, esta va para acá, dice, esta es negativa, dice, esta es negativa, va así, pero este es positivo, dice, acá tengo una representación que aparece dibujada muy chiquitita, esta es negativa, esta es positiva, esta es negativa, ahí está. ¿Se entiende lo que trato de mostrar? Que cuando represento las tensiones en forma comparada, las tensiones sigma X comparadas con las tau X son notablemente distintas, porque este valor llega a 0,33. O sea, ese es el orden de magnitud que tenemos. Que tenemos que cuidarnos con las tensiones normales. Las tangenciales nos van a ser de mucha utilidad cuando tratemos de unir perfiles.